Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. A la vez les damos una cordial bienvenida a nuestro programa denominado Las Casas que Jesús Visita. Y en este programa estamos desarrollando la serie de enseñanzas que transformaron al mundo a través de las parábolas del Señor Jesús. Y para esta noche tenemos una parábola muy interesante, la cual se titula El Señor y los labradores de la viña. De manera que los invitamos para que ustedes puedan compartir este enlace ahora mismo con sus amistades, con sus contactos en todas sus plataformas digitales, y a la vez los invitamos para que puedan unirse a nuestro grupo en Facebook y también en nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu Alcance TV. Estamos contentos porque el Señor día a día nos bendice y nos usa para que podamos servir de instrumento de ayuda para que podamos mutuamente edificarnos. Y hemos venido desarrollando cada noche, viernes tras viernes, estas hermosas enseñanzas. Y hoy es una enseñanza muy importante, una enseñanza muy interesante. Y queremos, pues, empezar. Permítame un momento. Muy bien, ustedes están viendo ahí en sus pantallas la parábola de los labradores y la viña del Señor. Esta parábola está registrada en el libro de Mateo, el capítulo 20, de los versículos 1 al 16. Y es importante y necesario que nosotros podamos ubicarnos y poder entender el contexto previo de esta parábola, de que podamos ver las causas o las circunstancias que motivaron al Señor Jesús para poder presentar esta parábola. Y los invito para que podamos leer en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 20, de los versículos 1 al 16, donde es ahí que se registra la parábola. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Y cuando hubo concertado con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban de pie en la plaza, ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuera justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y de la hora novena, e hizo también lo mismo. Y salió nuevamente cerca de la hora 11, halló a otros que estaban de pie ociosos y les dijo: ¿por qué estáis de pie aquí todo el día ociosos? Y ellos le dicen: porque nadie nos ha contratado. Y el Señor les dice: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros
y pagarles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y cuando lo recibieron, murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros solo han trabajado 1 hora y les has hecho iguales a nosotros en el pago, que hemos llevado la carga y el calor del día durante todo el día. Entonces él respondió y le dijo a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo agravio. ¿No te concertaste conmigo por un denario al día? Toma lo que es tuyo, que es un denario, y vete. Mas yo quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muy bien, hemos dado lectura a la parábola y que vamos a ir explicando en detalle y vamos a encontrar lecciones muy preciosas, muy interesantes. Y la primera pregunta didáctica aquí es: ¿por qué el Señor Jesús usó esta parábola? Y es importante que entendamos la respuesta a esta pregunta, porque eso nos va a servir como plataforma para poder entender la parábola, para poder comprender la parábola, para poder entender el lenguaje que el Señor Jesús usa allí. Entonces, el Señor Jesús usa esta parábola para dar respuesta a una pregunta que le hacen acerca de la salvación, que le hacen acerca de la vida eterna. Y esta pregunta la hace un hombre que allí en el registro bíblico aparece con el nombre del joven rico. Y la otra pregunta la hace uno de los discípulos de Cristo llamado Pedro. Entonces, vamos a leerlo el incidente completo para que podamos tener idea. He aquí, uno, llegándose, le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me dices bueno? Esto está registrado en el capítulo 19 de Mateo. Recuerden que en la parábola que hemos leído, allí encontramos también la palabra bueno. Y aquí en este incidente previo a la parábola, estamos aquí encontrando esa misma palabra. Y es importante que pongamos atención a ese detalle porque nos va a ayudar muchísimo a entender la parábola. Y él le dice: ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno si no es a saber Dios, es decir, el Padre. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le dice: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice el joven, el muchacho, le dice: todo esto he guardado desde mi mocedad. ¿Qué aún me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mas cuando el joven oyó esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que el rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Sigamos con la lectura. Otra vez os digo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo:
¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, esto es imposible para con los hombres, mas para con Dios todo es posible. Como ustedes ya han notado, aquí está la segunda pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? El joven rico preguntó, ¿qué bien haré para ser salvo, para tener la vida eterna? Y aquí uno de los discípulos pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces el versículo 27 todavía está lo más enfático. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es muy interesante. Jesús le dice al joven rico, vende lo que tienes, despójate de todo lo que tienes y darlo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y no solamente que tendrás tesoros en el cielo, sino que tendrás la vida eterna. Y luego los discípulos hacen dos preguntas. Y les dice entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque según tus requerimientos, Señor Jesús, es imposible. Y Jesús le dice, bueno, humanamente hablando es imposible, pero para los hijos de Dios y para Dios todo es posible. Y Pedro pregunta, nosotros, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido y estamos contigo. Dado ese hecho, entonces, ¿qué tendremos? Y aquí está el antecedente de la parábola. Esto es lo que se presentó aquí. Y el Señor Jesús les responde usando una parábola, usando esa ilustración literaria que ayuda a entender a la gente que tiene fe, a los sencillos de corazón, y que ayuda a confundir a los que son altaneros, a los que confían en sus riquezas, a los que confían en sus esfuerzos físicos, para alcanzar méritos en la salvación. Dice más aquí el Señor Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros me habéis seguido. Aquí está, habéis seguido. Cuando en la redención se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos. Aquí está lo que ellos iban a recibir. Iban a recibir cogobernar con Cristo en la gloria, juzgando a las 12 tribus de Israel y todo aquel que ha dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Mas muchos que son primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ustedes están notando que aquí el Señor Jesús está usando palabras y lenguaje exactamente como está en la parábola que hemos leído. Muy bien, poniendo esto entonces como plataforma en la cual vamos a caminar, continuemos, ¿ok? Estudiando la parábola. Como ya mencionamos al comienzo, ¿de qué tema está hablando esta parábola? El tema es la salvación. Repito, esta parábola de Mateo 20, del 1 al 16, está hablando de la salvación. En segundo lugar, está hablando aquí de la misericordia de Dios como Padre, que entrega esa salvación a todo aquel que la necesita y se hace efectivo en todo aquel que la acepta y la recibe. Ese es el tema de esta parábola. Es importante que pongamos atención. Entonces, esta parábola de los labradores de la viña de Mateo 21, del 1 al 16, nos está hablando acerca de la salvación, los labradores de la viña. ¿Ok? Interesante.
Muy interesante. La palabra clave aquí en esta parábola es justo. ¿Por qué? Porque cuando él contrata a los primeros, les dice, yo le voy a pagar un denario por el día de trabajo. Cuando termine el día de trabajo, el padre les paga lo que acordó, un denario por el día de trabajo. Entonces, cuando contrata a los otros, también les paga un denario porque así habían acordado. Y vamos a seguir explicando un poquito más. Y el texto clave es el versículo 16, donde dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. La siguiente pregunta didáctica es, ¿para qué el Señor Jesús usó esta parábola? Veamos, en primer lugar, para presentar la misericordia de Dios para con todos aquellos que necesitan la salvación. En segundo lugar, que la salvación no se obtiene por medio de trabajo o por medio de obras, es decir, salvación por obras, haciendo méritos, no, nada de eso, sino que es el Padre que te la da de una manera misericordiosa sin que tú lo merezcas. Él te lo da gratuitamente. Y vamos a explicarlo a continuación cuando leamos los textos de la parábola. Y en tercer lugar, el ocuparse en la viña del Señor no es una carga, sino que es disfrutar de la presencia del Padre que es el dueño de la viña. Muy bien. Explicación de la parábola. Aquí está el Padre. Dice el versículo 1, un padre de familia que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Dios está representado aquí por este padre. Dios es el dueño de la viña. Dios es el creador de la viña, es el creador de la humanidad, creador del mundo. Y el Padre ve la necesidad que tiene todos los labradores. Por lo tanto, piensa en todos cuando los convoca para trabajar. ¿Por qué? Porque dice la parábola, como hemos leído, que él va a la plaza donde estaban allí los labradores esperando una oportunidad de trabajo. Y tenían que estar ahí desde las 6 de la mañana y tan pronto se presentare algún patrón, pues los llevaba a trabajar. Algunos los llevaban desde las 6, algunos otros a las 9, algunos otros a las 12, algunos otros a las 3. Pero ¿qué pasa? Que este padre hace 3 veces el viaje a esa plaza para llevar trabajadores. La viña aquí, donde el Padre los lleva para trabajar, no representa a la nación de Israel. Tampoco representa a la iglesia. Bueno, porque la nación de Israel ya no existe y porque la iglesia no es un lugar. No, la iglesia son las personas. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Entonces, ¿qué es la viña? Aquí la viña es un lugar. ¿Y a dónde los lleva el Padre a trabajar, a esos labradores? Pues la viña aquí representa al mundo. ¿Y por qué representa al mundo? Porque en Mateo 28, 19 al 20, cuando el Señor Jesús les da la gran comisión a esos discípulos, les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El trabajo que estos obreros iban a hacer era el de predicar el evangelio a todo el mundo, a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Por lo tanto, la viña es el mundo. Y los trabajadores son todos aquellos discípulos que aceptan seguir las pisadas del maestro.
y los frutos para los cuales el padre los contrata en la viña. O sea, el padre tiene la urgencia de contratar mucha gente. ¿Por qué? Porque el fruto estaba maduro, el fruto estaba ya por caerse. Y si él no cosecha todos esos frutos, entonces se iban a podrir, se iban a echar a perder. Por lo tanto, él llama a trabajadores a las 6, a las 9, a las 12 y luego hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque necesitaba mano de obra para que vayan a predicar y cosechen esa gente que son los frutos de la predicación, que cosechen esa gente que se arrepiente y que son asimilados también en la cuadrilla o el equipo de labradores. Es muy interesante. La viña es todo el mundo. En el mundo los frutos están en su punto de madurez, listos para ser cosechados, que son los corazones, las personas, la gente que está sedienta y está desesperada por escuchar de la palabra de Dios. Esos frutos son la gente de todo el mundo, son los gentiles de todo el mundo, personas de todas las etnias, de todas las nacionalidades, de todos los credos religiosos, de todas las clases sociales, de todas las latitudes del mundo y de todas las lenguas. Muy bien. ¿Quiénes son los labradores? Los labradores son aquellos siervos que el Señor Jesús llama hoy en día, como llamó a sus discípulos, y los convirtió en pescadores de hombres. De la misma manera, Él nos está llamando a nosotros, que estamos allí en la plazuela, desocupados. La Biblia usa un lenguaje mucho más fuerte. Estamos ociosos. Y Él nos llama para ocuparnos en su viña, haciendo el trabajo que Él nos ha encomendado. El versículo 2 dice, y cuando hubo contratado con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña. El versículo 3 dice, y vio otros que estaban de pie en la plaza ociosos, y les dijo, y también vosotros a mi viña. Y luego el versículo 5 y 6 dice, salió otra vez cerca de la 6ª hora, y de la hora 9 e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban de pie ociosos, y les dice, ¿por qué estáis de pie aquí todo el día ociosos? Y ellos dicen, porque nadie nos ha contratado. Y díceles, y también vosotros a mi viña. Los creyentes de este tiempo, los discípulos de hoy, son los que Cristo está llamando para que vayan a trabajar a la viña. Los gentiles de todo el mundo, las personas de todas las etnias, de todas las nacionalidades, de todos los credos, de todas las clases sociales, de cualquier latitud del mundo, de cualquier idioma, Dios los está llamando para enviarlos a trabajar en su viña. Algunos son llamados al amanecer, otros a las 9 de la mañana, otros al mediodía, otros a las 5 de la tarde, faltando 1 hora para que termine el día de jornada. Eso significa que algunos son llamados desde su niñez, otros son llamados en su juventud, otros son llamados en su vida adulta y otros son llamados en su vida ya de la vejez, ancianos. No importa la edad que usted tenga, indiferentemente de la edad que usted tenga, Dios lo está llamando para que usted se convierta en un discípulo de Cristo y se convierta en un obrero de la viña. El otro elemento aquí es el jornal. Y el jornal es 1 denario. Y dice 1 denario al día. Ese denario al día era el equivalente al ingreso que una familia necesitaba para pasar ese día de vida. Y entonces aquí este padre de familia, consciente de esto como padre, él ve que esos trabajadores eran padres de familia. Entonces él dice, yo les voy a pagar lo que ellos necesitan para pasar su día de vida
que es un denario que les va a alcanzar para la comida de su familia. Versículo 2 dice, y cuando hubo contratado con los obreros por un denario al día, versículo 4 dice al otro grupo, os daré lo que fuere justo. Versículo 5, al siguiente grupo le dice, hizo con ellos lo mismo. Versículo 7, al siguiente grupo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuera justo. El jornal es el ingreso económico que una familia necesitaba para vivir ese día. El jornal es la paga que el Padre les da a los jornaleros, a todos por igual, porque todos necesitaban un denario para poder pasar ese día. El Padre no le importa a qué hora los contrató. Lo que el Padre estaba pensando es como padre, siendo que esos jornaleros eran padres de familia y para pasar un día de vida necesitaban un denario. Por lo tanto, ese padre les paga un día completo, aún así hayan trabajado una sola hora. Es por eso que uno de los temas de esta parábola es la misericordia de Dios para con todos al tratarlos por igual. Ese pago justo es la salvación, apreciado amigo, apreciado hermano. Así tú empieces tu vida cristiana en la infancia, o en la juventud, o en la vida adulta, o en la vida ya siendo anciano, no importa a qué edad te llegó el evangelio, lo importante es que tú aceptes esa invitación. Por lo tanto, lo justo que hace el Padre es darte esa salvación, y no porque tú lo merezcas, sino porque por pura misericordia Él te la da, así como les dio un pago completo a todos los otros labradores. Segundo, a todos les dio un denario. ¿Por qué? Porque no hay dos salvaciones, no hay dos vidas eternas, es solo una, de eso está hablando la parábola. Dios te da una salvación, Dios te da una vida eterna. Eso representa el denario, eso representa el jornal, eso representa lo que es justo. Por eso la palabra clave en este mensaje es justo. Dios le da a todos por igual. Ese denario representa la salvación. Dios a todos les da la salvación. Este pago justo es la salvación que los jornaleros necesitaban para vivir el día de vida. En este caso, la salvación es para que tengan la vida eterna. Luego tenemos aquí al mayordomo. El mayordomo es Jesús, puesto que el Padre es Dios. Entonces Dios le dice al Padre, el Padre le dice al Hijo, a Jesús, convoca a los jornaleros y págales lo acordado, págales lo que es justo, pero empieza desde el postrero y terminas con el primero. ¿Y por qué hace esto el Padre? Por un propósito muy importante que vamos a ver a continuación. Versículo 8. Cuando fue la tarde del día, aquí representa, esta tarde del día, representa el fin del mundo, el fin del tiempo de gracia, como hablábamos la lección anterior. El señor de la viña dijo a su mayordomo, que es Cristo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y llamando a los obreros, y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, es decir, faltando una hora para que termine el día de trabajo, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. El objetivo de la historia es mostrar la misericordia del Padre a darles a todos por igual lo que necesitaban, lo cual era la salvación y la vida eterna. Dios no puede darte dos salvaciones, Dios no puede darte dos vidas eternas, no.
es solo una vida eterna, una salvación. Eso es lo que está enseñando la parábola. Eso significa el denario, vuelvo a repetirlo por tercera vez. Y aquí nos habla de la solidaridad del padre en suplir la necesidad de esos otros padres de familia. Entonces, por eso que los llamó en las diferentes horas, porque él sabía que esa gente, aún el que estaba ya casi para que terminara el día, faltándole una hora para que termine el día, lo contrata, porque ese hombre estaba ahí esperando por si alguien lo llevara a trabajar, aunque sea por una hora. Y si trabajaba por una hora y si le pagaban por una hora, al menos algo llevaba para la casa. Pero en este caso el padre, el dueño de la viña, le dice a este hombre, pasó todo el día aquí prácticamente esperando una oportunidad. Lo justo es que lleve lo que necesita para el día completo, siendo que él pasó todo el día completo aquí esperando una oportunidad. Eso es lo mismo. En la vida cristiana, nosotros, cuando el Señor Jesús nos llama y nos da la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, podemos pasar toda nuestra vida. Podemos pasar desde nuestra juventud o podemos pasar los últimos años de vida en la cual el Evangelio nos encuentra. Pero a todos por igual les da el mismo pago. ¿Cuál es? La salvación y la vida eterna. Y entonces el problema está en que algunos miran el ocuparse en la viña del Señor, lo miran como una carga. Y reclaman y dicen, bueno, pero ¿cómo es que yo que trabajé todo el día desde mi infancia voy a recibir el mismo pago? Otros dicen, bueno, yo tengo tantos años sirviendo en la obra del Señor, en la iglesia, y sirviendo al Señor, y entonces viene otro que es nuevo y le da más privilegios que a mí, le da más prioridades que a mí. Y eso pasa cuando en ti pasan dos cosas. Cuando tú miras el ocuparte en la viña del Señor como una carga, y cuando tú miras el ocuparte de la viña del Señor como algo meritorio para recibir recompensa en la medida de tus esfuerzos, lo cual no es así. Es de Dios que depende. Entonces, versículo 11 dice, cuando lo recibieron, murmuraron contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado una hora y les has hecho iguales a nosotros que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te estoy agraviando, no te estoy quitando para darle a los otros. Yo estoy siendo justo contigo. Yo contigo hice un acuerdo de pagarte un denario y eso es lo que te estoy pagando. Eso es lo que tú acordaste conmigo. Ahora, lo que yo hago para con nosotros es de mi riqueza, es de mi disponibilidad de dinero. Y tú no puedes venir a criticarme qué es lo que yo voy a hacer con mi dinero. No. Miren lo que dice más. Y él respondiendo, dijo a ellos, amigo, no te he agraviado. ¿No te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mas yo quiero dar a este postrero como a ti, como a mí me place. Cristo como mayordomo le da la salvación a todos por igual. No importa si solamente fuiste un año cristiano y luego te moriste. No importa. No importa si tú pasaste 30, 40, 50 años u 80 años en la vida cristiana. No importa. La salvación es la misma para todos. Y la salvación es una para todos. Entonces, vemos además que lo acordado es lo que Cristo acordó desde la eternidad, la cual es el pago que Él hizo a través de la muerte en la cruz del Calvario, la cual nos aseguró la salvación y vida eterna. Y el pago que hizo Cristo fue solo uno. Él murió una sola vez. ¿Y por qué? Porque fue un sacrificio perfecto, porque fue un sacrificio completo, porque fue un sacrificio eterno. Cristo no podía ser sacrificado dos veces. Es por eso que los jornaleros reciben solo un pago
porque es una sola vida eterna. Entonces, los murmuradores no experimentaron la alegría al ver que todos los otros también tuvieron trabajo y que todos los otros tuvieron la oportunidad de recibir el mismo pago. En otras palabras, actuaban egoístamente. Y ellos no pensaron en que los otros también tenían necesidad de llevarle el sustento a sus familias, lo cual aquí significa o representa de que los otros también tenían la necesidad de salvación, así como esos primeros labradores. Ese es por un lado. Y por otro lado hay gente que cuando aquí dice que murmuran, hay gente en las iglesias que se molestan porque hay otros que llegan y en poco tiempo los desplazan a esos antiguos. Y entonces se sienten heridos, se sienten lastimados. O hay algunos que se molestan porque otro se convierte, otro se arrepiente, otro se hace discípulo de Cristo. Todo esto nos está enseñando la Biblia. Y tenemos que aprender que el Padre es justo. Y el Padre tiene toda la autoridad para hacer lo que Él cree en su infinita sabiduría y en su infinito amor, qué es lo que Él estime conveniente. Dice, no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo que es mío. ¿O es malo tu ojo porque soy bueno? Ojo, aquí está la palabra que les he mencionado. Porque soy bueno. El joven rico le pregunta a Cristo, maestro bueno. Y Cristo le dice, ninguno es bueno, sino solo mi Padre que está en los cielos. Él es el único bueno. Y aquí está diciendo en la parábola, tú te molestas porque yo soy bueno con los demás, dándoles mi salvación a todos aquellos que la aceptan. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Apreciado amigo, apreciado hermano, no pienses que porque pasas tantos años en la iglesia vas a alcanzar más recompensas. No. No pienses que por haber servido más al maestro vas a recibir más premios. No, no. Eso es por la bondad de Dios. El Padre no hizo ningún agravio a nadie porque le pagó lo que habían convenido. No le descontó a uno para darle a los otros. El Padre nos prometió darnos la salvación y es lo que Él cumplirá a todos los que aceptan el acuerdo de arrepentirse y vivir para Él. El Padre le da al último el mismo salario que le da a todos los que entraron temprano y les da por igual. ¿Por qué? Porque a todos les había prometido un denario, a todos les había prometido la salvación que necesitaban y a todos les dio la salvación prometida que habían acordado. Y luego tenemos aquí que aprender la importancia en pensar en nuestro prójimo. Tenemos que aprender a alegrarnos con los que reciben la salvación junto con nosotros. Al final del día, que es decir, al final del juicio de este mundo, de la vida de este mundo, cuando Dios nos llame a comparecer, todos los labradores fieles y buenos recibirán la misma paga, la cual es la vida eterna. Jesús en esta parábola de el Padre y los labradores de la viña se refiere a la misericordia de Dios y a esa salvación que necesitan todos aquellos hombres y mujeres que están en el mundo. Él quiere dar una oportunidad a todos en esta ocasión. El problema de estos labradores es que vieron el trabajo como una carga y no la vieron como una oportunidad de gozarse en la presencia del Señor. No sintieron el gozo de ver que los posteriores también se les suplió la necesidad que tenían de salvación.
El padre de familia, el padre de la viña, tuvo a bien suplir la necesidad de salvación de todos aquellos que se ocupan en la viña del Señor. No es salvación por trabajo, no es salvación por obras, no es salvación por méritos, es la salvación que el Padre le plació darte por pura misericordia. Y eso darles a todos aquellos que aceptan el privilegio de gozarse en la presencia del Padre, trabajando en la viña del Señor, en la viña del Padre. El Padre nos da la salvación a todos porque Él es bueno. Eso dijo el Señor Jesús. Ninguno es bueno sino mi Padre que está en el cielo. En el reino de Dios, los verdaderos labradores son personas que no están pensando en lo difícil que es la vida cristiana. Están pensando en el privilegio de vivir para Dios y están pensando en el gozo y la felicidad de vivir disfrutando de la presencia del Señor en la viña. Están pensando en qué hermoso es en que muchas otras personas sean llamadas al conocimiento de la palabra de Dios y gozar de la presencia de Dios. Las bendiciones de Dios son para todos. Y si Dios quiere bendecir a las personas, ya sea en su niñez o en su juventud o en su vida adulta o en su vida de ancianos, eso le place a Dios por pura misericordia. Y el propósito de Dios es la salvación para todos. Esto es lo que nunca te dijeron de la parábola del Padre y los trabajadores de la viña. Estas son nuestras vías de contacto de nuestro ministerio de la iglesia en casa, una iglesia a tu alcance. Y quiero terminar diciendo que si tú sientes el llamado, como estos trabajadores, para ocuparte en la viña del Señor, estás a tiempo. Y es el mejor tiempo de tu vida. Es la mejor oportunidad que el Señor te brinda para que puedas disfrutar de la presencia y el gozo de estar en la presencia del Padre. Además, quiero decirte que si tú ya estás trabajando en la viña del Señor, ya eres un discípulo, ya eres un hijo de Dios, que estás compartiendo tu fe, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, quiero decirte que está bien que trabajes y que te ocupes en la viña del Señor, pero nunca te olvides del Señor de la viña. ¿Qué fue lo que pasó con estos obreros? Que se olvidaron del Señor de la viña. Quiere el Señor añadir bendición y que pueda tocar tu corazón y que puedas tú responder a este hermoso privilegio que el Señor quiere darte de suplir esa necesidad que tú tienes, así como estos obreros de la viña, que tenían la necesidad de suplir su día de alimentación a través de ese trabajo. El Señor también quiere darte esa oportunidad de suplir la necesidad que tienes, la cual es la salvación y la vida eterna. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Y te suplicamos, Señor, que tú añadas bendición y todas las personas a las cuales le está llegando esta transmisión puedan ser ministrados y puedan ser, Señor, refrigerados con tu palabra y puedan aceptar esta oportunidad que le das de suplir su necesidad de la salvación. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. La iglesia en casa es una iglesia a tu alcance porque es una iglesia que está en tu casa. Es una iglesia que llega a tu casa. La iglesia en casa, una iglesia a tu alcance, es una iglesia
para los que nunca irían a una iglesia del templo. La iglesia en tu casa es una iglesia a tu alcance, porque es una iglesia que no parece una iglesia, porque es una familia, es una comunidad de cristianos. El propósito de este ministerio no es que tú te cambies de fe, no. El propósito es ayudarte en tu crecimiento espiritual a través de estas hermosas enseñanzas. Y así como estamos ayudándote, te pedimos que nos ayudes dando un like a esta presentación, compartiendo esta presentación y suscribiéndote en nuestro canal Iglesia a tu alcance TV e invitar a otras personas a que se suscriban. Que Dios te bendiga.